nuestro lado siempre, en cada programa que ves, y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy es 24 de diciembre, un día grandioso en nuestro calendario, pero especialmente en nuestro camino de vida cristiana. Hoy celebramos ese acontecimiento especial. Queremos detenernos en ese misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Hagamos un tiempo en esta jornada para detenernos y meditar aquellos pasajes que nos hablan del nacimiento del Hijo de Dios. Hacemos una pausa y volvemos en breve. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. San Mateo capítulo 1, versículo 23. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en este domingo 24 de diciembre. Hoy quiero compartir con ustedes, siguiendo una carta del Papa Francisco, donde habla del signo admirable del nacimiento. Resulta que este año se cumplen 800 años de aquella primera representación que vivió San Francisco de Asís, y que es lo que ha dado origen a estas otras representaciones que hacemos nosotros sobre el misterio del nacimiento de Jesús. Me gustaría preguntarles si ustedes en su casa han puesto el nacimiento. Probablemente en la parroquia donde ustedes asisten está colocado. Incluso lo encontramos a veces en alguna plaza. Otras veces quizás va quedando un poco olvidado, pero me gustaría invitarles para que fijemos nuestra mirada en esa representación. Todo comenzó cuando, meditando el Evangelio, San Francisco, que era un hombre muy contemplativo del Evangelio, quiso, después de que el Papa había aprobado la regla de aquel nuevo movimiento que estaban haciendo, quiso en la Navidad contemplar la sencillez en la que Jesús había nacido y pidió a algunos colaboradores que pudieran representar aquello que dice el Evangelio de San Lucas. Me quisiera fijar en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, versículos 6 y 7. El texto bíblico dice lo siguiente: y cuando ellos, está hablando de José y María, y cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora del parto, y dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el aposento. Este es el texto que nos ofrece San Lucas, haciéndonos la narración, para nosotros tal vez muy escueta, con pocos detalles, pero allí está narrado un misterio extraordinario, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando nace aquel niño, la Virgen María lo coloca en un pesebre. Allí, en un pesebre era el lugar donde los animales comen. Y por eso después, en aquella primera representación que hizo San Francisco de Asís, pidió que estuvieran por allí los animales que se alimentan allí en el pesebre, el buey y la mula. Pues hoy queremos nosotros también volver con nuestra mirada a este pasaje del Evangelio de San Lucas. Ya sabemos que no todos los evangelios nos cuentan el nacimiento de Jesús así con detalles. San Juan no lo cuenta, solo dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
San Marcos tampoco nos cuenta los detalles porque comienza a hablarnos ya del ministerio público de Jesús. Solamente San Mateo y San Lucas son los dos evangelios que nos permiten acercarnos a este acontecimiento. Entonces, desde los primeros siglos comenzó una reflexión que allí donde Jesús fue recostado el día que nació, tiene un significado especial. Él, que es el pan vivo que baja del cielo, se nos da como alimento para nosotros. Allí cuando el niño Jesús es recostado en el pesebre, hay un mensaje, dice San Agustín, y es que Dios nos recuerda que ese niño ha nacido para ser el alimento de nuestra alma, el alimento de nuestro espíritu. Entonces, aquel día de la primera representación del nacimiento hubo alegría en el corazón de todos los asistentes porque mediante aquella representación pudieron contemplar de otra manera lo que leemos y meditamos en el Evangelio. El Papa nos sugiere, a propósito de esta costumbre, que en nuestras casas no falte un espacio, un lugar para colocar el nacimiento del niño Jesús. Esas pequeñas imágenes. Algunos preparan un lugar tal vez un poquito más hermoso en la casa, cada uno sabrá dónde. Ojalá que en el lugar donde usted vive, allí también esté un espacio para la representación del nacimiento de Jesús. Porque dice el Papa, eso es un signo de fe. Y la familia debe transmitir la fe a sus hijos. Los hermanos de hoy deben ayudar a los más pequeños a que vayan conociendo el Evangelio. No es un adorno que se pone, ¿verdad? Porque en estos días, pues muchas casas tienden a adornarse, pero no es un adorno. No es un complemento dentro de una decoración navideña, sino que es el centro. Y por eso, qué bueno es detenernos en estas pequeñas imágenes y el contexto que nos ofrece el Belén. Dice el Papa, muchas veces allí cuando se representa el Belén, se representa el cielo estrellado, porque la creación entera participa de la alegría del nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios. Ya los profetas lo habían anunciado. Cuando naciera, toda la creación iba a renovarse. Entonces, ahora que nace Jesús, toda la creación también participa de esa alegría, porque la creación también estaba, como dice San Pablo, esperando la llegada del Redentor. Jesús nace allí en la sencillez y es puesto en un pesebre. La primera enseñanza que contemplamos, dice el Papa Francisco, es la ternura de Dios. La ternura de Dios porque en ese niño Jesús, Dios ha querido salir al encuentro de todos. Y cuando hablamos de todos, es de todos. El Evangelio nos lo presenta con mucho detalle. Jesús yendo al encuentro de los que sufren, de los enfermos, de los ciegos, de los lisiados, de los leprosos, de los pecadores, de los marginados. Jesús es la misericordia de Dios que se hace presente en nuestro mundo. Y nosotros también estamos llamados a sentirnos así, al poner ese misterio del nacimiento de Jesús. Sintámonos cercanos a esa acción misericordiosa, experimentemos la ternura de Dios en nuestra vida. También para nosotros ha nacido el Hijo de Dios. Nos busca, nos llama, viene a nuestro encuentro. Él sale también a buscarnos a nosotros, porque también nosotros somos hijos de Dios, que necesitamos caminar bajo la guía de aquel que es la luz del mundo y es el Hijo de Dios. Entonces, allí en ese misterio de Belén, en esa representación del nacimiento, descubrimos y contemplamos de un modo especial la ternura de Dios. Luego también aparece en el Evangelio como los pastores. Aquella noche se acercaron para adorar a Jesús. Ellos se habían quedado trabajando aquella noche, cuidando las ovejas en el campo.
y unos ángeles son los que le comunican la buena noticia. Ellos se sorprenden, pero al escuchar a los ángeles hablándoles de ese misterio de Dios, escuchándoles el canto que alaban a Jesús porque ha nacido, gloria a Dios en el cielo, los pastores se ponen en camino y van allí a Belén y descubren al niño Jesús que está envuelto y recostado en ese pesebre. Y los pastores pues representan a esos primeros hombres que en su sencillez, en su humildad, son capaces de encontrarse con Dios. Y algo de esto también necesitamos todos. La sencillez en nuestra vida para saber sorprendernos con los signos que Dios nos ofrece. Dios nos permite a todos ir al encuentro de ese misterio extraordinario. Es el misterio del Hijo de Dios. De los pastores aprendamos esto también nosotros, la disponibilidad. No se lo pensaron tanto. Cuando los ángeles le dijeron, miren, allí les ha nacido el Mesías, el Señor, ellos se ponen en camino. Qué buena voluntad tenían aquellos hombres que estaban trabajando aquella noche. Vayamos también nosotros, como los pastores, acerquémonos con una mirada contemplativa y adoremos al Hijo de Dios que nace para nuestra salvación. La primera Navidad, un coro se oyó a humilde
concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. San Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando en este día 24 de diciembre del misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Hemos tomado ese pasaje de San Lucas capítulo 2, versículo 7, donde el Evangelio nos presenta el nacimiento de Jesús. Y cuando habla de que la Virgen María dio a luz, dice, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Estamos contemplando esta representación del nacimiento que para nosotros ya es muy familiar, porque lo colocamos en nuestras casas, lo tenemos en el templo, y me gustaría que esto que hacemos año con año sea una forma de transmitir la fe en un acontecimiento extraordinario, el misterio de la encarnación. Cuando hemos dirigido nuestra mirada a esa representación del nacimiento de Jesús, nos encontramos con San José y la Virgen María. Ya de la Virgen María, todo el Adviento nos ha venido hablando de cómo la Virgen María esperó a Jesús con inefable amor de madre. También hemos meditado el día de la Inmaculada Concepción, cómo Dios la preservó del pecado original en atención a los méritos de Cristo Jesús. La Virgen María, la mujer de fe, contemplativa, obediente al proyecto de Dios, que sabe ponerse en las manos de Dios, que sabe obedecer totalmente y decirle a Dios, yo soy la sierva del Señor. Ahora en Navidad encontramos a la Virgen María, una madre que contempla al niño y también lo presenta a los que llegan a visitarlo. Lo mostró a los pastores y también lo mostró a los magos que llegaron de Oriente. Lo llevó al templo cuando tenía los 40 días para presentarlo. Es la madre la que permanece junto a su hijo. Y podríamos decir, no solo hoy que el niño es pequeño, la madre permanece también junto a la cruz y permanece junto a la comunidad que comienza el camino después de Pentecostés. La Virgen María siempre acompañó a Jesús, una madre cuyo corazón inmaculado acogió por la fe a Jesús y luego se fue formando por obra del Espíritu Santo, en sus entrañas purísimas se fue formando el Hijo de Dios. La humildad de la Virgen María, su fe profunda, su entrega al misterio de Dios, deben ser para nosotros también como una llamada para recordarnos a esa mujer fiel al proyecto de Dios. Y también algo de eso nosotros podemos aprender. Fijemos nuestra mirada en la Virgen María. En diferentes formas se le representa, pero hoy le encontramos allí junto al niño con una mirada de ternura, como una madre de familia que se siente atraída por ese hijo que llevó en su seno y ahora lo tiene delante. Con aquel sí, dice el Papa Francisco, María se convierte en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad. Antes se consagró gracias a ese sí. Vemos a la Madre de Dios que no tiene a su Hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que lo obedezcan y que su palabra la pongan en práctica. La Madre siempre queriendo ayudarnos para que podamos nosotros también acoger a Cristo Jesús. Y después movemos nuestra mirada y nos encontramos junto a la Virgen María y al niño que nace, a San José, la figura de aquel Padre silencioso. Ninguna palabra, el Evangelio nos recoge de San José, pero siempre está presente. San José
quiso también en su obediencia a Dios entrar en este proyecto de salvación. Dios quiso contar con él, con ese hombre trabajador, con ese hombre obediente, justo, lo llama el Evangelio. Dios quiso que estuviera allí para custodiar a la familia, para proteger aquel hogar, para acompañar a su esposa y hacer las veces de padre para aquel niño que estaba naciendo. Qué bonito es esa figura de San José. Yo creo que todo padre de familia debe sentirse siempre interpelado por San José al contemplarlo allí en el nacimiento. Luego también lo vamos descubriendo cómo está junto a la familia en los momentos difíciles. Cuando tienen que huir a Egipto, allá va San José. Cuando tienen que regresar después de la muerte de Herodes, deciden irse para Nazaret. Y así es San José. Nunca se apartó de su familia. Fue ese hombre fiel al proyecto de Dios. José llevaba en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María, su esposa. Y como hombre justo, confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica. Dirijámonos a San José y pidámosle que nos ayude a nosotros también a permanecer fieles a Dios, a ese plan de Dios, a custodiar lo que Dios también nos ha pedido que custodiemos. Si usted es un padre de familia, cuide su hogar, cuide su familia. Cuanto más si sus hijos a lo mejor son pequeños, o aunque sus hijos sean grandes, siga cuidando de aquellas personas que Dios le ha encomendado. San José es el hombre que nos enseña a obedecer a Dios en el silencio, con la prontitud con la que le hace a alguien que de verdad ama y cree en Dios. Y por último, nos detenemos en la figura de Jesús, ese niño que está puesto allí. Hay diferentes maneras de representar al niño Dios, pero en todas las imágenes el niño Dios siempre suscita la ternura, está con los brazos abiertos, el niño Jesús, una mirada bonita, brillante, un rostro que nos habla de la santidad, de la bondad de Dios, un rostro que invita a todos a acercarse. Contemplando a Jesús en la imagen de ese niño, nosotros sentimos que Dios ha querido ser así, que no nos pone grandes barreras ni grandes distancias para acercarnos a Él, sino que desde la humildad y de la sencillez, Dios ha querido que nosotros podamos acercarnos sin miedo, de modo que tomemos al niño Jesús también nosotros en nuestros brazos. Este día se coloca al niño Jesús. Se suele hacer a la medianoche, 24 de diciembre a la medianoche se coloca el niño Jesús. A lo mejor otros lo hacen quizás en la víspera. Hay una oración que nos presenta el bendicional de la iglesia para el momento en el que se coloca el nacimiento del niño Jesús. Hay familias que acostumbran decirle al niño más pequeño o al hijo más pequeño de la familia, te toca colocar al niño Jesús. Hacen un momento de oración, hacen un momento de cánticos, de villancicos en torno a Jesús, diferentes formas, pero el centro es Jesús. Todo el Evangelio gira en torno a Jesús. Y lo que nosotros hacemos también en nuestra casa gira en torno a Jesús. Ese niño es la imagen del Dios invisible. En él habita toda la plenitud de la divinidad. Ese niño que nace en su sencillez es el Dios con nosotros, es el Emmanuel. Dice el Papa Francisco en esta carta que estamos siguiendo, que Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo crea y lo transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús, Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tener sus brazos extendidos para todos. Esos brazos extendidos del niño Jesús que inspiran ternura,
nos hacen recordar los otros brazos extendidos de la cruz, cuando el misterio de Jesús, el misterio de la salvación, llega a su plenitud. Ese niño que nace es el Dios con nosotros, es el Salvador. Realizará la salvación en el misterio pascual, en la cruz. Los brazos abiertos significan perdón, significa acoger a todos por igual. Significa que Dios quiere recibirte a ti sin miedo, ¿verdad? No tengamos miedo. Hoy, que es el niño, acerquémonos y tomemos en nuestros brazos al niño Jesús. Y ese misterio de Dios no lo perdamos, no nos olvidemos de que allí está Dios, siempre mostrándonos en la sencillez la salvación. Y por eso este signo del nacimiento que, como hemos dicho anteriormente, lo inició San Francisco de Asís y que hoy en este año se cumplen 800 años de esa primera representación, que también nosotros nos dé alegría. Los que participaron en aquella primera representación de la Navidad, dice que todos volvieron a sus casas contentos al ver visto cómo el Evangelio se representaba delante de ellos. También nosotros, al colocarlo en nuestra casa, al tener esas imágenes tan bonitas del nacimiento del Hijo de Dios, también nosotros vayamos contentos en este día, porque hoy es un día de fiesta, hoy es un día de alegría. Hoy es Navidad y no puede ser que nosotros en este día estemos tristes o estemos a lo mejor peleados. No, ¿verdad? Hoy es un día en el que nos reconciliemos porque Jesús quiere nacer con nosotros. Allí, en la humildad de su casa, allí el Salvador viene para hacer la buena noticia, para encender la luz más grande de la fe, de la esperanza y de la caridad. Queridos hermanos, vamos a concluir deseándoles a todos ustedes, ancianos, adultos mayores, niños, jóvenes, a toda la familia, una feliz Navidad. Como Lumen El Salvador queremos expresarles a todos que ese niño Jesús traiga todo tipo de bendiciones para ustedes y que brille en el hogar la presencia del Dios que se ha hecho hombre para nuestra salvación y que aprendamos a contemplarle, a adorarle cada día de nuestra vida. Feliz Navidad para cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.